Mi nombre es Giuliano Salvatore. Bueno, o sea, yo creo que yo crecí en una casa en la que mi padre es fotógrafo y mi madre escritora. Entonces, bueno, creo que en principio yo crecí rodeado de fotografía, tanto de libros de fotografía, además mi padre tenía laboratorio en la casa, así que muchas veces pasaba horas observando a mi papá revelando fotografías en su laboratorio. Eh, y yo creo que precisamente el cine documental un, un lugar de encuentro entre los discursos escritos, digamos, o argumentativos, o explicativos, o descriptivos con la imagen. Es un lugar donde la palabra y la imagen se unen y tienen como un vínculo muy fértil. Así que yo siento que en principio eso me venía como conmigo, pues desde mi infancia, tanto la palabra como la imagen estaban presentes desde que nací. Luego yo estudié literatura y cuando iba a hacer mi tesis de maestría, dije, bueno, voy a hacer un documental primero porque era una tesis que sobre la base de una anécdota de vida teorizaba, pues, en el marco de, bueno, teorías literarias y cosas así, pues. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un documental sobre la anécdota de este tipo, de esta persona, como para ponerlo de anexo en la tesis. Y yo me fui a hacer el documental y nunca volví. Y lo que me pasó fue que, si bien me interesaba pues la palabra escrita y los discursos en general, creo que no tenía como mucho el cuerpo para ser como un ratón de biblioteca, pues, o sea, quizás para ser un investigador literario pues tienes que pasar mucho tiempo solo, en bibliotecas, leyendo, y yo creo que me hacía falta un poco como la gente y el aire libre, pues. Así que cuando conseguí el documental fue como que esos espacios míos y esas sensibilidades que yo tenía encontraron un lugar perfecto. Bueno, hay algo, a mí me gusta mucho, o sea, o discuto mucho con la idea de que el documental tiene que ser objetivo y descriptivo de la realidad, pues. Y a mí lo que me gusta del documental es que te permita ver una cara de la realidad que no es demasiado visible. O sea, yo no hago documental para registrar algo supuestamente tal cual está ocurriendo, sino para que mi posicionamiento ante esa realidad y mi propia interpretación devele algo que no es del todo visible, una interpretación que no está, digamos, eh, que no es la única posible, que no está como en la superficie. Y siempre es complicado, pues, cómo enfrentarse a una situación real eh, y sacar algo de ahí que no sea necesariamente la descripción como objetiva de una realidad. Y entonces yo siempre siento que lo importante es como el relato, el cuento, ¿no? Y para echar un buen cuento siempre implica una complejidad y un desafío, pues. Y ahí es donde yo siento que, primero, ahí está mi interés fundamental, como en echar un buen cuento. Y echar un buen cuento no se limita a sencillamente describir algo que pasó, que es lo que muchas veces se cree que es el documental. Bueno, usted tiene que llegar y, o sea, si hay una persona que vio lo que pasó, es sencillamente ponerle una cámara enfrente y un micrófono y decir, cuénteme qué pasó. Pero la verdad es que yo creo que el documental es mucho más que una descripción, es un relato, es un cuento, entonces tiene que tener clímax, tiene que tener suspenso, tiene que tener unas partes que se van sumando, tiene que lograr que el espectador participe activamente. A nadie le gusta estar sentado y no participar de lo que te están contando, sino como que te cuentan unas partes y tú empiezas, como en las películas de suspenso o en los thrillers, tú empiezas a pensar, ¿será que este tipo, o sea, vas haciendo como elucubraciones en tu cabeza, lo que va permitiendo que el relato avance? Entonces puedes engañar momentáneamente a un espectador haciéndole creer que el culpable o la razón de algo es X cosa, pero después terminas develando que no es así. O sea, a mí me gusta mucho el relato como estructura, como artefacto cultural,
y no percibo que hacer documental sea sencillamente describir algo. Hay que echar un buen cuento, hay que generar emoción, hay que integrar los afectos, la expectativa, la ansiedad. Entonces, construir el relato sobre la base de algo que ocurrió, más que describirlo, es donde yo creo que está siempre el punto más difícil, conseguir cuál es el cuento que uno puede echar. A la hora de elegir, bueno, yo confío mucho en la intuición, pues, o sea, hay millones de cosas que ocurren en una sola ciudad al mismo tiempo. Y hay miles de relatos que vale la pena contar. Pero no todos son los que yo puedo contar y no son todos los que yo quiero contar. Entonces, una de las cosas por las que me dejo guiar a la hora de escoger qué relato quiero contar, el relato que me impacta particularmente, o sea, lo que yo noto que, no sé, escucho algo, leo algo, alguien me cuenta algo y pasan los días y pasan los meses y ese cuento en particular y no otro me genera pensamientos, me genera emociones. Ese es el que de alguna manera conectó conmigo. Porque la realidad es extremadamente diversa, ocurren todos los tipos de relatos en una ciudad, en un pueblo, ocurre de todo. O sea, ocurre problemas familiares, problemas laborales, problemas vinculados a, no sé, al medio ambiente, a los animales, problemas del pasado. ¿Cuál decide hacer uno? El que te impacte. Porque seguramente está conectando con algo tuyo que también necesita respuesta. Entonces yo creo que hacer un documental no significa describir otra vez una situación que está afuera, que le pasó a unos sujetos que están afuera, sino encontrar el punto intermedio entre esa historia y lo que tú tienes adentro y tus preguntas y tus propias historias. Porque el documental entonces va a ser un lugar intermedio, no va a ser una descripción del otro, sino que va a ser un encuentro entre el documentalista o el equipo documental y los que participaron de eso. Entonces no va a ser ni la visión de ellos ni tu visión, sino un encuentro entre ambos. A mí en general me gusta, o sea, me gustan las posibilidades que brinda la inteligencia artificial. O sea, yo entiendo que se corren riesgos de que se haga creer que ocurrió algo que no ocurrió, que una persona estaba en un lugar en el que no estaba. O sea, para, digamos, el universo muy propio del cine documental, hay cosas en las que nosotros siempre ponemos cuidado. Pues, o sea, no se puede mentir o no se debería mentir. O sea, hay una responsabilidad ética que tú tienes con la realidad y con las personas con las que estás. Entonces sí hay algunos riesgos, pero también hay riesgos con la cámara. O sea, tú también puedes mentir sin inteligencia artificial, entonces no es que sea un riesgo nuevo. O sea, quizás es un poco más verosímil, pero hay muchas cosas que se hacen con la cámara, incluso con el montaje. Tú cortas a una persona en un momento del discurso donde está diciendo algo y lo cortas y no le permites dar una explicación y la gente puede pensar todo lo contrario a lo que esa persona es o hizo, solo por hacer un corte. Más allá de esos riesgos que otra vez no son nuevos ni son exclusivos de la inteligencia artificial, bastante que ha mentido para bien o para mal el cine y la fotografía. O sea, hay un montón de formas en el que tú puedes generar una interpretación que no es la correcta. Yo siento que para muchísimas cosas la inteligencia artificial es una herramienta de trabajo súper interesante. O sea, y tiene sus particularidades y lo que hay es como saber usarla. Porque yo creo que si es para sustituir la impresión de la realidad que queda en una fotografía con sus particularidades y sus errores, si es para sustituir
una interpretación de la realidad por una construcción completa de la realidad, a mí no me parece interesante, pues, porque a mí me gusta mucho todo lo que la realidad puede dar con sus imperfecciones, me gusta mucho las imperfecciones que se producen en el momento de grabar, que se te va de foco, te mueves, porque bueno, porque hay personas, o sea, hay seres humanos y eso a mí me encanta. Suplantar eso con la perfección de una inteligencia artificial no me parece interesante, no me parece que esté mal, habrá gente que le guste eso, pues. Pero yo creo que bien utilizada la inteligencia artificial es una herramienta como cualquier otra. O sea, yo no soy del tipo de personas que dicen, no, la inteligencia artificial es horrible y, o sea, en ningún aspecto. O sea, si alguien canta y una inteligencia artificial le quiere arreglar los tonos, o sea, si luego la canción a mí me gusta, me conmueve, bueno, no, o sea, no es la primera vez que vamos a hacer que un cantante cante mejor, no va a ser la primera vez que una imagen se vea mejor, no vamos a mentir por primera vez realizando imágenes, o sea, eso ya ocurre y no es exclusivo de la inteligencia artificial. Y yo creo que, bueno, cada quien tiene que tomar como su punto de vista y siempre saber pues que tienes como una responsabilidad. Yo lo que sí creo es que en la mayoría de los casos yo intuyo que a mí me gustaría saber si estoy viendo algo construido con inteligencia artificial. Creo que es de hecho más divertido porque me puedo imaginar el proceso, puedo entender. Si me buscan engañar, no es tan divertido. Anarely Ágreda. Bueno, fíjate, desde muy niña mi padre era que Dios lo tenga amándolo mucho, matemático físico, y a él le gustaba muchísimo trabajar con cámaras. Siempre tenía una cámara fija y filmaba. Y desde muy niña, pues él era un padre que me decía, vente Anarely, vamos a caminar, salíamos mucho, y yo lo observaba. Y después veía la foto y veía las filmaciones y eso me inspiró a mí a estudiar arte. Yo soy de arte. Comencé a estudiar pintura, música y después ya mucho más grande, después que terminó mi bachillerato, decidí estudiar fotografía. A ver, tengo una anécdota que para mí fue bastante desafiante y bastante, bueno, aprendí muchísimo. Y riesgosa también, que fue cuando me llamó Associated Press para hacerme una prueba como fotógrafo venezolana en el momento en que Chávez estaba preso en el cuartel San Carlos. Entonces ellos me llamaron para hacerme una prueba, yo dije que sí, y fue precisamente en el momento en que Chávez lo iban a sacar del cuartel San Carlos. Ese momento fue bastante desafiante, estresante y de aprendizaje, porque yo nunca había sido corresponsal de guerra, eso es ser corresponsal de guerra, y yo era pues arte, muy documental también, y bueno, me tocó esa experiencia que me pareció increíble de paso. Bueno, la experiencia fue que creo que yo nunca había participado en el Salón Arturo Michelena, bueno, por razones, o sea, que sí era muy difícil en todavía sigue siendo difícil, entonces no me provocaba, ¿no? Entonces hubo un salón en Aragua, donde yo llevé la obra, y resulta ser que la persona que estaba pues gestionando ese salón se enfermó y murió. Yo fui a recoger mi obra y la recogí y dije, esto no se puede perder porque es una obra que yo sentía que tenía una esencia profunda, un retrato.
Y me la llevé a Galería de Arte Nacional y la introduje para el Salón Arturo Michelena. Cuando yo le entregué, claro, se quedaban sorprendidos por la dimensión. Yo dije, yo entré porque yo gané. O sea, ese era mi sentimiento y mi pensamiento. Bueno, pasaron los meses y empecé a preguntar qué había sucedido, que cuándo iban a hacer la selección, etc. Y de pronto me llamaron del salón y me dijeron que yo había quedado dentro de los seleccionados en el salón. Y yo dije, wow, esto no lo puedo creer. Entonces ya yo gané. Entonces, claro, no gané el máximo premio, pero gané ¿cómo se dice? Un reconocimiento hermosísimo. Y me dieron pues un papel y un premio muy bello. Y yo me sentí, yo dije, cónchale, qué agradable es saber que valoran tu trabajo 2 o 3 personas. Sea cualquiera de las de moda, de fashion, todas esas fotografías te tocan. Entonces, en sí, piensa que para la sociedad la fotografía es necesaria. Claro, porque es la historia de la vida. Forma parte de la historia de la vida. Así como un libro forma parte de la historia de la vida, la fotografía es parte de la historia de la vida. Es necesaria, claro. Imagínate, hasta esos álbumes familiares son importantísimos, porque ahí tienes la historia de tu familia y del mundo. Y comienzas a ver, comienzas a observar. Claro, si vas a estudiar fotografía ya es diferente, porque ahí comienzas a aprender de las anteriores.